Buenos días, chicos. Un saludo a todos. Espero que esta presentación les pueda servir para retroalimentar el tema y aclarar algunos puntos que estuvimos trabajando en las actividades. Como seguramente te acuerdas, a mediados del siglo XIX predominaban dos corrientes políticas ideológicas, que eran el liberalismo y el conservadurismo. En el tema anterior tuviste la oportunidad de investigar un poco acerca de ellas. Si te acuerdas, también investigaste acerca del federalismo y los centralistas. Y también en el video con el cual realizamos la participación se profundizó un poco más. Estas dos corrientes tenían puntos en común. Ambas iban detrás de un progreso económico y material como cualquier otro grupo humano. Buscaban la paz, una mejor administración y sobre todo construir una nación. Pero también va a haber puntos que los van a diferenciar. Los liberales, por su parte, promulgaban la separación del Estado y la Iglesia, por tanto, quitar a los grupos elitarios entre los que estaba la Iglesia sus fueros y privilegios y establecer un gobierno republicano. Mientras que por su parte, los conservadores preferían mantener la religión católica y establecer una monarquía. En realidad, ambos grupos van a tener tanto errores como aciertos. Estas dos corrientes, que eran el liberalismo y el conservadurismo, se desenvolvían a su vez en una gran variedad de facciones o posiciones políticas. Entre ellas podíamos tener liberales puros, liberales moderados, conservadores radicales, conservadores liberales, federalistas, centralistas, liberales federalistas, liberales centralistas, monarquistas, monarquistas absolutos y monarquistas constitucionalistas. A final de 1940, ante la incapacidad de todas estas distintas facciones para gobernar, ambas corrientes se reunieron en grupos en partidos y crearon sus propios periódicos para promover sus ideas. En el caso de los conservadores, al agruparse crearon el periódico llamado El Universal y los liberales crearon el Monitor Republicano y el Siglo XIX. Pero los problemas en el país continuaban. Estados Unidos ya había triunfado sobre México y en varios estados de la República había revueltas. Entre ellas estaba el caso de la guerra de castas en Yucatán, que buscaba sobre todo protestar contra las tierras que habían sido quitadas a los campesinos y denunciar la explotación en las haciendas hacia los peones. El presidente que intentó gobernar para calmar toda esta situación fue Mariano Arista en 1853, y su táctica consistió en reunir miembros de ambas facciones, tanto conservadores como liberales, pero fue presionado por el Congreso para renunciar y además se vio obligado, porque surgió sobre todo en Guadalajara un movimiento armado a manos del general José María Blancarte y del general José López Uraga, quienes justamente proclamaron el Plan del Hospicio para bajar del poder a Arista. Finalmente lo logran y sube inmediatamente al poder Santa Anna, quien va a tener el apoyo de ambas corrientes, pero le va a terminar dando la razón a los conservadores y va a gobernar a modo de una dictadura, aumentando impuestos, vendiendo el territorio de la Mesilla y también haciéndose llamar Su Alteza Serenísima. Bajo la dictadura de Santa Anna se va a crear una ley que es la Ley Lares, que tuvo como objetivo limitar la libertad de expresión de la prensa como dictadura que era. Pero ante la situación tan tensa del país, estamos hacia 1854, con la revolución de Ayutla, liderada por Juan Álvarez, quien era liberal, se logra bajar del poder a Santa Anna. Después de Santa Anna, sube justamente Juan Álvarez a la presidencia y más tarde también va a subir Comonfort. En este periodo, que ya es 1855, se crean otras leyes, entre ellas la Ley Juárez, para designar magistrados de la Suprema Corte de Justicia, o las leyes la Ley Iglesias y la Ley Lerdo,
que regulaban la actuación de la Iglesia y quitaban los bienes a los sectores privilegiados. A estas dos leyes, Iglesias, Lerdo, Ley Juárez, les vamos a llamar como leyes de reforma. Junto a las leyes de reforma y a la creación del Congreso Constituyente, va a surgir la Constitución de 1857. Esta Constitución va a ser de corte liberal. Va a promulgar sobre todo ideas liberales y es la que va a regir nuestro país durante aproximadamente 60 años. Algunos de los puntos principales que va a establecer es que, primero, planteaba que el país fuera una república representativa, democrática y federal. En segundo lugar, y como también se había establecido en la Constitución anterior, pretendía dejar los tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y judicial. Iba a quitar los fueros, iba a dar una libertad de expresión y de imprenta, iba a establecer un sistema electoral y también iba a proporcionar derechos y libertad del hombre, iba a quitar sobre todo la esclavitud. Entonces, cuando los grupos conservadores vieron todo lo que se establecía en esta Constitución, van a reaccionar, sobre todo Félix Zuloaga, y lo hace emitiendo el Plan de Tacubaya, para quitar esta Constitución, formar un Congreso extraordinario y subir al poder a Ignacio Comonfort. Entonces, de esta manera, con el Plan de Tacubaya, se da inicio a la Guerra de Reforma que va a abarcar de 1858 a 1860. Sin embargo, cuando Félix Zuloaga logra que Ignacio Comonfort suba al poder, Comonfort no tenía el apoyo de ningún grupo o partido, por lo que rápido abandona la presidencia. Va a ser una junta de representantes quienes eligen a Zuloaga como presidente y ponen en el cargo de la Suprema Corte de Justicia a Benito Juárez. Zuloaga junto a Miguel Miramón van a crear unas reformas moderadas para pacificar tantas revueltas que había en el país, pero la táctica que ellos emplean genera mucho descontento entre la Iglesia, el ejército y entre los mismos conservadores al ser reformas moderadas, hasta que en 1860 logran vencerlos los liberales y sube al poder Juárez al año siguiente. Juárez, una vez en el poder, va a procurar sacar del país a ingleses y españoles y lo hace creando los tratados de la soledad. Sin embargo, no logra sacar a los franceses y sabemos que esto lleva a que el 5 de mayo de 1862 ocurra una batalla muy conocida por nosotros, en la cual los franceses atacan a los mexicanos. Los conservadores mantenían todavía la idea de que debía regresar la monarquía, por lo que optan solicitarle a Napoleón III que enviara a un emperador a México. Y este emperador va a ser Maximiliano de Habsburgo, acompañado de su esposa Carlota. Ellos son enviados para gobernar. Desembarcan en Veracruz, son coronados, pero no actuaron como se esperaba, sino que Maximiliano siempre se preocupó por el bienestar de los ciudadanos mexicanos e incluso mantuvo una ideología más bien liberal. Se preocupaba por favorecer a los peones y por la educación, al igual que Carlota, que solía viajar hacia distintos estados para conocer la situación de la población. Pero Juárez no baja del poder de la Suprema Corte y promueve la idea de derrotar a Maximiliano, que él consideraba como un invasor, y finalmente los liberales, encabezados por Mariano Escobedo y Ramón Corona, logran vencer a los conservadores y fusilan a Maximiliano, a Miramón y a Tomás Mejía en el Cerro de las Campanas. Como conclusión, acuérdate que estamos a mediados del siglo XIX, que hay dos ideologías, que son el liberalismo, quienes querían separar la Iglesia del Estado y crear una república, y los conservadores, que querían una monarquía y mantener la religión dentro del gobierno. Había muchas facciones derivadas de ellas, pero ninguna lograba gobernar de manera eficiente. Mariano Arista va a tratar de poner orden a esta situación como presidente, pero es bajado del poder con el Plan del Hospicio.
Sube a la presidencia Santa Anna como dictador, favoreciendo a los conservadores mediante su gobierno. Instaura la ley Lares para limitar la prensa, pero con la revolución de Ayutla es bajado del poder también. Ahora sube Juan Álvarez, liberal, y se crean las leyes de reforma, la ley Juárez, Lerdo e Iglesias. También se crea la Constitución Liberal de 1857. Ahora reaccionan los grupos conservadores con Félix Zuloaga mediante la Guerra de Reforma. Sube al poder Comonfort, pero no tiene apoyo y por tanto es destituido. Renuncia. Ahora sube Zuloaga, pero tampoco tiene apoyo de los conservadores, quienes consideraban que sus tácticas no eran útiles, y Juárez aprovecha esta situación para derrotarlo. Juárez, una vez en el poder de la Suprema Corte y después como presidente, va a emitir los tratados de la soledad, pero no logra sacar de México a Francia. Los conservadores piden a Napoleón que envíe un emperador, que es Maximiliano y su esposa. Ellos gobiernan con una ideología más bien liberal, más liberal que conservadora en realidad. Y Juárez fomenta su destitución, promoviendo que los grupos liberales lo fusilen a él y a otros conservadores. Si todavía queda alguna duda, puedes agregarla en la última sección del formulario de Google para que yo pueda responderla. Muchas gracias por tu atención.